Conéctese ya. Bueno, abra el link que le mandé. Hola, buenas tardes. Hola, hola. No me deja. Voy a probar entonces mi PowerPoint. Comparto pantalla. No sé si ahí me están escuchando. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Yo no escucho nada. Doctor, sí lo estamos escuchando, ¿eh? Todo está perfecto. Ok, perfecto. Bueno. Perfectísimo. Sí, muchas gracias. Ya dejo También, entonces, ¿ya dejo abierto la presentación o si la nos, cierro? si nos permite, por favor, compartir nosotros primero y posterior le cedemos a usted Ok, la opción sin para que problema. comparta. Excelente, Sin doctor. problema. Muchas gracias. Bueno, En ok, 2 minutitos más vamos a arrancar la actividad, doctor. Bienvenido. ok, Y voy a comenzar con su presentación. 2 minutitos más, por favor. ok, sin problema. Gracias. Tendría yo 50 minutos, ¿verdad? 45, 50. Sí, doctor. 50 minutos, por favor. Ok. Gracias.
Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Macías Hernández, quien nos va a hacer el honor de acompañarnos en esta conferencia magistral del 9º Congreso Internacional de Ciencias del Deporte de la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte. Me permito leer su breve semblanza del doctor Alejandro Macías Hernández, quien en 1986 fue su primera especialidad en medicina interna en el Hospital 20 de Noviembre de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1988, su segunda especialidad de infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. En 1995, tercera especialidad de Laboratorio de Microbiología y Salud Pública de UCLA, Los Ángeles, Estados Unidos. Y en 2003, maestría en Biología Molecular de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de London. Su experiencia es subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, AC. De 1989 a 2003 fue jefe de microbiología y de 2004 a 2005 jefe de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Pertenece al nivel de Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Doctor, buenas noches, bienvenido y le cedemos la palabra para que comience su conferencia magistral. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Déjenme primero compartir mi primera proyección. Ok, creo que ya lo deberán estar viendo, ¿verdad? Antes de empezar, me gustaría dar un muy cumplido agradecimiento a la Universidad del Fútbol, al Grupo Pachuca, a mi buen amigo Antonio Rivera, que me invitó a dar esta plática. Me siento muy honrado. Y mi objetivo es decir cuáles son las perspectivas de esta epidemia y cómo aplica eso para el deporte. Entonces, inevitablemente vamos a hablar primero de algunas generalidades antes de hablar de la situación, de la situación deportiva. Yo siempre me gusta comparar esto en relación con la pandemia de 2009-2010, porque cuando a mí me preguntan, como trabajé mucho en esa pandemia, me preguntan que cómo lo hicimos, cómo nos fue entonces y por qué entonces así, ya está. Pero quiero decirles que esta es una situación sustancialmente diferente. Esta es una situación mucho peor. Quiero darles un ejemplo. Miren, para octubre del 2009, que fue el peor momento de la pandemia de 2009-2010, de la pandemia de influenza, teníamos en este sistema hospitalario de los hospitales de alta especialidad e institutos nacionales de salud en México, 216 personas hospitalizadas en este sistema por influenza H1N1. Y a esa fecha teníamos 86 pacientes intubados. Bueno, ¿cómo estamos ahora en esta pandemia? Yo les puedo asegurar que en este momento tenemos estos 216 pacientes y 80 pacientes hospitalizados en uno solo. Por ejemplo, solo en el hospital del INER en México. Podemos tener en este momento, en un solo hospital, todo lo que tuvimos en el máximo de aquella epidemia. No nos equivoquemos, estamos viendo una situación sustancialmente peor y esta es una de las peores situaciones a las que se habrá enfrentado la salud en los últimos 100 años, si no es que la peor, por lo que vamos a comentar. Los coronavirus humanos tradicionalmente se consideraban como virus menores, tienen espículas que los hacen semejar una corona, por eso se llaman así. Pertenecen a 4 géneros, pero solamente los géneros alfa y beta infectan a los seres humanos. Se consideraban hasta antes de este siglo como virus de baja patogenicidad, causantes de catarros, y se conocían básicamente 4. El HKU1, el 43, el OC43, el NL63 y el 229E. De hecho, el HKU1 ya se conoció en este siglo. Se conocía que eran endémicos a nivel mundial, que causaban los catarros hasta el 30%, sobre todo en adultos más que en niños. Pero ahora sabemos, a partir del primer SARS de 2002-2003, y luego el síndrome del Medio Oriente 2012 a la fecha, y de este nuevo coronavirus, que son virus que pueden venir
generalmente de su reservorio, que son los murciélagos, a un animal peridoméstico, a algún mamífero peridoméstico, que por decir algo, en el primer SARS, que por fortuna se pudo controlar con acciones de salud pública, lo que no pudimos hacer para este nuevo SARS, en este caso se sabía que eran las civetas o gatos salvajes. Para el MERS se sabe que son los camellos en el Medio Oriente. Este síndrome, el síndrome del Medio Oriente, sigue activo. Y para el nuevo coronavirus se sospecha de este animalito, que es el pangolín. No hay certeza, pero ustedes podrían decir qué tenemos que andar haciendo con el pangolín. El pangolín es un animal que se utiliza para la medicina tradicional china y seguramente en esa estrecha relación, en el destazamiento de esos animalitos, es como pudo haber brincado el coronavirus de los murciélagos a un animal peridoméstico, como decía, y finalmente al ser humano. Así tenemos entonces que aquí y ahora los coronavirus sabemos que pueden dar esos graves cuadros de neumonía, pero también sabemos que esto no es nada más una neumonía, es una infección que ocurre en prácticamente todo el organismo, que puede dar insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia del corazón, insuficiencia cardíaca, casi lo que ustedes me digan. Son virus que ahora reconocemos por su enorme potencial. ¿Qué hay al respecto de los mecanismos de transmisión? Esto es muy importante entenderlo. Los mecanismos de transmisión, estos son mis garabatos, discúlpenme, pero hay un mecanismo directo, por ejemplo, a través de un beso. Eso se adquiere con facilidad. Sin embargo, para efectos de la pandemia es poco importante. El mecanismo indirecto, como el que ven aquí, que alguien traiga el virus, lo ponga en una superficie, en una lata de un supermercado, qué sé yo, y luego lo tomas y te lo inoculas. Ahora sabemos, a diferencia de lo que pensábamos en un principio, que ese es un mecanismo poco común y es importante entender eso también, por lo que vamos a hablar al respecto de los deportes. Ahora sabemos que COVID-19 y muy probablemente todos los coronavirus se transmiten sobre todo a corta distancia por el aire y a larga distancia también por el aire. A corta distancia es lo que conocemos como transmisión por gotas. Gotas que se van al aire pero caen rápidamente a menos de 1,5 metros. Pero luego hay otras que no obedecen a la gravedad y que se van a flotar y que, como dice aquí, van más allá de 2 metros. Aquí y ahora sabemos que el principal mecanismo de transmisión es este, o estos dos, las gotas y los aerosoles. Dependiendo del autor que ustedes lean, van a encontrar quién se inclina por este y quién se inclina por este. Pero el caso es que es alguno de estos dos. Y ya podemos anticipar entonces aquí la importancia del cubrebocas. Les voy a describir uno de los muchos brotes que se han estudiado y que han sido muy ejemplares, emblemáticos de qué es lo que está pasando. Miren, este es un coro en Washington, en los Estados Unidos. Una persona que está aquí en rojo va a un coro en el que atienden 61 personas. Ahí están cantando. Esta persona, que es el paciente índice, no sabía que estaba enferma. Empiezan una práctica de canto y después, en los días subsecuentes, de hecho, desde 1 o 2 días después de la práctica de canto, empiezan a caer enfermos. ¿Cuántos? La gran mayoría. Y esto es lo que se conoce como un evento superdiseminador. ¿Qué es un evento superdiseminador? Son eventos en los que se dan las circunstancias para que se infecte mucha gente. Y eso puede perfectamente ocurrir en el deporte, pero ahorita vamos a explicar en qué condiciones. Un evento superdiseminador como este, en el que se infectan 87%, prácticamente todos. En el que hay algunos que inclusive llegaron a necesitar hospitalización y hubo muertos también por una persona que estaba asintomática. Es entonces eso que se conoce como el evento superdiseminador. ¿Ha ocurrido en otras circunstancias? El más famoso de estos eventos ocurrió recientemente en la Casa Blanca, donde ustedes fueron testigos, se enfermó no solo el presidente, pero muchos de los que asistieron a una reunión en relación con la postulación para una juez de la Suprema Corte. Entonces, esto puede ocurrir sobre todo cuando mucha gente se reúne y que están hablando, cantando, gritando en espacios cerrados, restaurantes, bancos, transportes, lo que ustedes me digan. Eso es lo que se conoce el evento superdiseminador y fue muy
demostrativo de que no necesitas una corta distancia. Esta es la primera evidencia de que esta enfermedad se transmite más allá de lo que se conoce la sana distancia, que son los 2 metros. Pero también nos habla de la importancia de los interiores contra los exteriores. Este es otro estudio de la Universidad de Florida, en donde ellos se pueden encontrar en una habitación donde había 2 enfermos de COVID y ponen un detector a más de 4 metros de los pacientes, que no son pacientes graves, son pacientes que estaban en buenas condiciones, no se les estaban haciendo maniobras extraordinarias, pero ellos son capaces a más de 4 metros, a 4.8 metros, de encontrar el virus en el aire, aislarlo en el laboratorio y con ese virus infectar en el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que esto está perfectamente flotando en el aire. Y este es un concepto que es muy importante. Este virus lo respiramos y lo podemos respirar a larga distancia, sobre todo en espacios cerrados. Ojo, por ejemplo, en la práctica del fútbol, vamos a volver a eso. Sería muy poco probable que lo adquieras en el campo de fútbol, pero ¿qué tal en el vestidor? Es muy poco probable que lo adquieras jugando tenis, pero ¿qué tal en la cafetería del club? Entonces, esos son los que se conocen como eventos de superdiseminación. Miren, por ejemplo, ¿cómo te puedes confiar también al aire acondicionado? Aquí está un análisis de un brote en un restaurante en China que muestra cómo el aire que circulaba de este aire acondicionado que ven aquí, que está prácticamente nada más dando vueltas, infecta a la gran mayoría de las personas que se encuentran en esta área del restaurante. A nadie de los de acá, ni de más lejos, que el restaurante terminaba y tenía cerca de 100 comensales, pero como el aire que está recirculando, cuando estás respirando el mismo aire de todos los demás, estás incurriendo en un grave riesgo. Otra conclusión para el futuro. En el futuro no nos vamos a poder confiar en los aires acondicionados, porque te dan una sensación de frescura, pero estás respirando constantemente el mismo aire de los demás. Y entonces ahí viene la necesidad que vamos a tener de usar el cubrebocas. Cuando todo esto empezó, nosotros pensábamos, y yo me incluyo, que los cubrebocas servían no mucho, que servían sobre todo para que el enfermo se lo pusiera y que no se enfermaran los demás. Ahora sabemos que eso ha cambiado, que la evidencia es contundente. Bueno, vamos a decir que es una evidencia fuerte, razonable, a pensar que el cubrebocas funciona no solo para que los demás no se infecten, sino para que tú mismo no te infectes. Esta es una imagen que conocimos los que estudiamos medicina, enfermería, que nos enseñan desde la licenciatura. Esta es una foto de 1943, en el que se pensaba que las partículas de un estornudo, de cantar, de gritar, caen generalmente antes de los 2 metros. Ahora, sin embargo, nuevos estudios han mostrado, este es por ejemplo un estornudo, que las gotas, el gas que se produce cuando estornudas, gritas, cantas, jadeas en un gimnasio, puede alcanzar más allá de 7 y 8 metros. Y las gotas, aquí ven ustedes unas cayendo, son técnicas especiales de fotografía, ven unas que están rápidamente cayendo, muy grandes, pero otras se van a flotar. Y esas son las que tú puedes estar respirando. Y aquí viene otro concepto que es muy importante. Para que tú te infectes, necesitas, digamos, unos 1000 virus. Vamos a decir un número que todavía no se conoce bien, pero es alrededor de 1000 virus. No necesitas respirarlos todos juntos en el mismo momento. Ahora sabemos que puedes ir acumulando esos virus en el transcurso, digamos, de todo el día. Tú puedes respirar 150 virus a las 8 de la mañana, otros 200 a las 11 del día, otros 150 a las 3 de la tarde, y finalmente te infectas a las 7 de la noche cuando respiraste otros 300 o 400. ¿Por qué? Porque en distintas circunstancias vas acumulando lo que se llama el inóculo infectante. Y para eso es para lo que sirven los cubrebocas. Los médicos los hemos usado un poco intuitivamente desde la Edad Media, donde se usaban estas especies de picos de pájaro, que se usaban como cubrebocas, tenían una vela en los ojos para no ver directamente al enfermo. Se suponía que si lo veías directamente, las malas influencias te enfermaban, y este pico estaba lleno de paños con perfumes para evitar las miasmas o los malos influencias del paciente. Pero bueno,
con todo y que era algo meramente intuitivo, y se usaba aquí, este médico está blandiendo una navaja para cortar un bubón de la peste, ahora sabemos que los cubrebocas, al menos es una buena hipótesis, se usan para reducir el riesgo de infección en los demás y en ti mismo. Reducen el riesgo de gravedad, porque no es lo mismo que respires 1000 virus a que respires 100,000 virus. A lo mejor estás en un ambiente que sin cubrebocas vas a respirar 10,000 y con cubrebocas vas a respirar nada más 2,000. Y con 2,000 puedes tener una infección leve y con 10,000 podrías tener una infección grave. Entonces así reduce el riesgo de gravedad, reduce el riesgo de morir, aumenta la probabilidad de que tengas cuadros leves o asintomáticos y permite reactivar la economía. Hay por lo menos esto de manera todavía como hipótesis, pero es una hipótesis fuerte que está sustentada en algunas evidencias epidemiológicas y de ingeniería de dinámica de partículas. Les doy un ejemplo de por qué el cubrebocas sí protege. Hay varios eventos que se han explicado o que se han demostrado en donde se esperaría que mucha gente o que algunas personas se hubieran infectado y no se infectó nada. Hay varios reportados en la literatura. Yo les pongo solamente uno. En los vuelos de Emiratos que llegan a Hong Kong, se hace una PCR para buscar COVID a todos los que llegan. Pero además en Emiratos se vigila muy estrictamente el uso del cubrebocas en el vuelo. Bueno, de esta manera ellos se dieron cuenta que de los vuelos que venían de Dubái, 5 de los vuelos que estudiaron en un periodo, en un vuelo de 8 horas, que es un vuelo muy largo, venía al menos un paciente infectado. Y entonces se fueron a buscar a todos los demás, a ver cuántos se habían infectado, cuántos habían llegado con el virus o se infectaron en los días posteriores en la cuarentena que tuvieron que hacer en Hong Kong y no encontraron uno solo de los pasajeros de todos estos 5 vuelos infectado. Se esperaría que se hubieran infectado, de acuerdo con las experiencias, algunas decenas. No se infectó uno solo. Así como estos, hay otros estudios de brotes o de falta de brotes donde se demuestra la utilidad del cubrebocas. No solo para evitar las infecciones en los demás, sino para infectar las infecciones en quien porta el cubrebocas. Y tenemos modelos matemáticos que nos muestran que si la mayoría de la gente, por ejemplo, si consideramos que la tasa de transmisión sea de 2.2 a 4, aquí lo vemos en rosa y en azul, si la mayoría de la gente usara en los espacios públicos un cubrebocas, un buen cubrebocas, y ahorita hablamos de qué es un buen cubrebocas, la mayor parte del tiempo en los espacios públicos, un cubrebocas que fuera 80% eficaz, 80% de la gente, en alrededor de 60 días podríamos bajar la tasa de transmisión por debajo de 1, o sea, controlar esta pandemia y permitirnos reactivar la economía. Por lo menos es un modelo matemático que funciona de acuerdo con las experiencias de los países donde se usa mucho el cubrebocas, como Hong Kong, por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur. Ese es un cambio cultural que casi seguramente vamos a necesitar, vamos a tener que tener en el futuro. Un cambio cultural hacia favorecer cada vez más el uso del cubrebocas. Pero ¿qué es entonces un buen cubrebocas? Miren, los cubrebocas tienen que ser a prueba de tontos. Porque si no, la gente, cuando no tiene cultura para usar el cubrebocas, lo trae de compromiso o lo trae para que lo dejen subir al metro o al transporte público. Y lo traen con la nariz descubierta. Un buen cubrebocas es algo como esto. Y este es, por ejemplo, un cubrebocas lavable que yo demostré, que cubra del puente de la nariz hasta la base del mentón. Aquí está un niño usando uno de esos cubrebocas. Este es un cubrebocas lavable. Este no es un cubrebocas quirúrgico o un cubrebocas N95. Esos cubrebocas quirúrgicos o N95 pueden hacer esto también. Yo estoy hablando de los que vamos a usar en la comunidad. Un buen cubrebocas también debe tener preferentemente un moldeador nasal para que no deje un hueco por el que esté entrando demasiado aire por aquí. O sea, que tenga un buen nivel de filtración. Y digo que estos cubrebocas son a prueba de tontos porque no te permite traerlo abajo de la nariz, toda vez que tiene moldeador nasal y que tiene una
como ven ustedes aquí, una correa que pasa por arriba no te permite traerlo de barba, de corbata, de bigote. Este es un cubrebocas que forzosamente se tiene que usar bien. Creo que tendremos que ir hacia algo así, que la gente use el cubrebocas, pero que no solamente se use el cubrebocas, sino que se use bien, ¿verdad? Del puente de la nariz a la base del mentón y preferentemente con un moldeo nasal. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. Eh, a estas fechas, para noviembre 10, hay en el mundo ya más de 40 millones de personas infectadas. Yo les puedo asegurar que ese es un subregistro, desde luego. Para cada persona que se ha documentado, debe haber al menos entre 5 y 10 que no se han documentado. Yo creo que para estas fechas en el mundo debe haber ya por lo menos 400 millones de gente que ya se infectó, pero que no se diagnosticó. Es perfectamente posible y lo podemos extender de estadísticas de los distintos países. En muertes ya se han registrado cerca de 1.150.000. También es un subregistro. Estas muy probablemente, si lo mandáramos a nivel internacional, hay al menos el doble o el triple. Muy probablemente en el mundo ya murieron alrededor de 2,5 millones a 3 millones de personas. El problema es en que esto no se ha terminado. Aquí están los principales países en número de infectados. Está México también. Pero además, un problema también es que los países están teniendo distintas tasas de letalidad que dependen, desde luego, de sus situaciones, digamos, de sus modelos, de sus terapias intensivas, de su capacidad hospitalaria, eh, pero también del número de pruebas que se hacen. Como ven aquí, este es el número total de pruebas y las pruebas por millón. Ya se ha dicho que en México hacemos muy poquitas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el Reino Unido ha hecho 440,000 por millón, nosotros hemos hecho 16,800. Ha habido una discusión entre si es útil o no hacer pruebas. Yo creo que es útil, desde luego, como se ha demostrado, por ejemplo, en Corea, en China, en la medida en que te reporten las pruebas rápidamente. Una prueba, por ejemplo, de PCR, que te la van a reportar una semana después, la verdad ya no sirve para nada. Las pruebas tienen que reportarse rápidamente. Podemos hablar de eso un poco más adelante. ¿Cuál es la evolución y las tendencias? Yo tomo este dicho de Economist, que para 2020 los países se dividen en dos: los que gestionaron bien la pandemia y los que la gestionaron mal. Nosotros esperábamos que la pandemia en el mundo viniera como un poco como ocurrió en Corea del Sur, que vino una curva de campana, desapareció y luego han tenido rebrotes que tienen que estar cuidando, atacando, ahorita les voy a mostrar alguna de las gráficas. En el mundo, desde luego, los casos se están incrementando. Por ejemplo, hacia estas fechas en el mundo, diariamente se están infectando de manera documentada, ¿verdad? Más de 300,000 personas. Esto es por día, y aquí están las tendencias semanales, de acuerdo con este sitio de internet que es muy bueno, el Worldometers. El problema también es las muertes diarias en el mundo, que están documentadas en alrededor de 6 a 7,000. Todos los días en el mundo, 6 o 7,000 personas están muriendo. De los que sabemos, probablemente son más, y es lo más seguro, el doble o el triple. Casi seguramente en el mundo están muriendo todos los días 15,000 personas. Vamos a poner de manera conservadora, 10,000 personas por COVID-19. Es como si todos los días cayeran 30 aviones llenos, aviones de esos Jumbo Jets, 30 de esos llenos, todos los días cayeran y murieran todo ese número de gente. A veces no lo ponemos en perspectiva para entender la enorme tragedia que es esta pandemia y lo que le está costando al mundo, que, como decía, es sin duda la peor situación que haya vivido la humanidad en materia de salud en los últimos 100 años. ¿Qué pasó en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo? Se politizó, no se le atendió a la pandemia. Después de que entró por Nueva York, se abrió la actividad económica en todo el país, se incrementó, se volvieron a tomar algunas acciones, las autoridades realmente no hicieron ningún caso. De hecho, el propio presidente de la República estaba en contra de las actividades de prevención y control, y lo que tenemos es una verdadera escalera de casos que no tienen para cuándo parar.
A estas fechas en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, esa es una verdadera tragedia. En los Estados Unidos, esto será, como en buena parte del mundo, el peor problema de salud que hayan tenido en su historia. Por lo menos en la historia reciente, en la historia documentada. Y vean ustedes, por ejemplo, lo que ocurrió en Italia. En Italia, sí hubo eso, de que llevaron la pandemia inicialmente prácticamente a cero y ahora tienen reactivación. ¿Y qué pueden ustedes ver aquí? Un fenómeno interesante, porque esta es la tendencia a 7 días. Que los casos han aumentado y sin embargo la mortalidad es menor que en un principio. ¿Qué explica eso? Que tengamos más casos. Ellos sí lograron el control inicialmente, lo llevaron casi a cero y ahora tienen actividad, pero menos mortalidad. ¿Qué tenemos? Los jóvenes que salieron a divertirse y son los que reactivaron la pandemia, pero también que están haciendo más pruebas y también que se está usando más el cubrebocas, casi seguramente, es al menos una buena hipótesis. Y el cubrebocas hace que menos gente se ponga grave. Corea del Sur es un caso de éxito. Corea del Sur tuvieron una forma de campana, lo controlaron prácticamente cero y ahora tienen rebrotes que controlan con relativa facilidad, entre comillas facilidad. Y vean ustedes la escala, aquí pareciera que se parece a nuestras curvas, sin embargo, vean que estamos hablando de 250 pacientes, de 500 pacientes, en el peor de los casos, pero ellos en general están teniendo reactivaciones de 10 o 20 pacientes que pueden controlar con relativa facilidad y vean la mortalidad. Pareciera una curva semejante, nomás que vean ustedes aquí en el eje de las ordenadas que un solo paciente puede cambiar la curva de la mortalidad en Corea del Sur. Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí se están muriendo 2, 4, 6, 8 personas en su punto máximo y actualmente se están muriendo en promedio 2 personas por día, puede llegar a 5, 6, pero en promedio 2 personas. Y esta es una curva que, digamos, no se puede tener algo mejor que eso. ¿Cómo hicieron ellos? A través de una gestión de detección temprana, búsqueda de casos, envío a cuarentena y un uso generalizado y recomendación absoluta, vigilancia del uso del cubrebocas, que en los países orientales es cultural. Nosotros en México, por desgracia, no hemos podido tener también una buena, una caída de esta curva a cero, nunca lo logramos. Se ha aplanado un poco la curva, pero vemos en fechas recientes que inclusive los casos tienden a incrementarse y no sería nada difícil que para el invierno los casos se incrementaran todavía más, puesto que son virus cubiertos que se incrementan en las épocas de invierno, como nos ha demostrado la influenza, el virus incisional respiratorio y los coronavirus. Entonces, esto nos señala que seguramente vamos a tener un invierno difícil en México. Los casos, la mortalidad promedio a 7 años, comparen la gráfica, nosotros hablamos de cientos de muertos en un día, los registrados, y pueden ver que no la hemos llevado a cero y que de hecho en fechas recientes parece que esto está repuntando y con la llegada del frío vamos a tener un invierno difícil. No estamos viendo entonces en México la luz al final del túnel. Esto llegó para quedarse y esta es una situación que vamos a vivir todo este año, seguramente el 2021 y hasta que tengamos una vacunación cuyo efecto veríamos, si bien nos va, a finales de 2021 y todo el 2022. El semáforo epidemiológico, pero ¿qué tanto valor tiene eso cuando sabemos que de 10 personas que se hacen la prueba en México, alrededor de la mitad, el 40-50% son positivos? Creo que para esta fecha andamos en el 40%. Esa es una de las tasas más altas del mundo. Vean lo que está pasando en Chihuahua ahorita, por ejemplo. De 10 personas que se hacen la prueba en la semana 44, 8 tienen la prueba positiva. En México, esta tasa de positividad es muy alta. Por ponerlo en contexto, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que esa tasa no pase de 5. Nosotros andamos todavía arriba de 35. ¿Qué quiere decir? Eso no lo vamos a controlar de la noche a la mañana. La curva de la evolución de esto todavía nos da para mucho tiempo. En la clínica, esta es una enfermedad grave, ya lo sabemos. Generalmente es grave en una proporción relativamente baja. La mayoría de las personas van a tener cuadros subclínicos o asintomáticos. Sobre todo en jóvenes va a haber un cuadro asintomático en aproximadamente el 50%. Pero entre el 15 y 20% van a tener cuadros serios: disnea, falta de aire para respirar, diarrea, a veces severa,
dificultad para, o pérdida del olfato, que por fortuna no es grave y suele recuperarse, y coagulopatía o coagulación intravascular. Se coagula la sangre dentro de los vasos. Esto es una enfermedad general, no es nada más una neumonía. Los que sepan interpretar una radiografía sabrán que eso no es normal. Los pulmones deben verse negros completamente, porque es aire, como afuera del paciente, esto, así debe verse un pulmón negro. Vean ustedes completamente blanco. Esto es COVID-19. Es una enfermedad que puede afectar gravemente los pulmones. Y ahora hay una buena hipótesis de que esto ocurre, sobre todo en quienes al principio respiraron una enorme cantidad de virus. Eventos cerrados, superdiseminadores, gente que no traía cubrebocas. Esto. O bien que a lo largo de todo el día estuvo respirando poquitos virus, pero todo el día, como puede ser personal de salud con un equipo de protección inapropiado. No me está pasando la déjenme. Ok. Entonces, hay aquí también, y eso es muy importante para que lo entiendan los jóvenes y los deportistas, hay también manifestaciones crónicas. Ya se fue el virus, pero hay mucha gente, se estima entre el 20 y 30% de los infectados, inclusive algunos que pudieran haber sido asintomáticos o tener cuadros leves, que quedan cansados crónicamente con dolor muscular, algunos dificultades para respirar, dificultades para concentrarse. Algunos pueden tener síntomas como inflamación del corazón, arritmias del corazón, cuadros de fatiga, fibrosis de los pulmones, cicatrización de los pulmones y dificultad para respirar, dificultades o pérdida del gusto y del olfato, del gusto por los alimentos, convulsiones, dolor de cabeza. Este que se llama el síndrome post-COVID, hay que advertirle a los jóvenes y a los deportistas. No se confíen en que a ustedes no les va a pasar nada, porque son jóvenes. Pueden tener un cuadro leve, pero una proporción sustancial puede tener estas consecuencias a largo plazo que pueden durar varios meses y no sabemos, en algunas personas pueden prolongarse. Por ejemplo, un deportista que haya sido muy bueno, puede ser que después de un cuadro de COVID ya pueda no volver a ser el mismo, porque esta enfermedad pega, golpea y a veces deja un daño largo, un daño prolongado. Ahora, ustedes han escuchado mucho del tratamiento, que si te tomas esto, que si acitromicina, hidroxicloroquina, gotas de hidróxido de cloro, ivermectina, colchicina. Es que los médicos nos dividimos entre los que somos muy escépticos y en los que le entran a todo. Lo que se llama el nihilismo terapéutico o el médico de guerrilla, que escucha que algo sirve y se lo da al paciente. Y entonces, entre lo que damos los médicos y lo que toman los pacientes, todo el mundo acaba tomando de todo. Hay ahora una tendencia a pensar en medicina sensible, ni tan nihilistas, ni tan desbocados hacia indicar cualquier cosa, lo que se llama la medicina translacional. Ir escuchando evidencias y actuar a manera de evidencias. ¿Y qué sabemos? Ahora sabemos que lo más importante es el oxígeno. Evitar que caigas en hipoxemia, porque mucha gente no se da cuenta de que está cayendo en hipoxemia. Saben que tienen fiebre, tos, pero no se dan cuenta que les está faltando el oxígeno. Y eso es grave, porque la gente no se da cuenta que está grave. Es lo que se llama la hipoxemia feliz. Ahora sabemos que sí, hay que poner oxígeno, inclusive en el domicilio. Y sí, es verdad que se puede dar la dexametasona, que es un corticoide, pero no antes. No antes, porque tú puedes ver que alguien empieza con fiebre y tos y sale de la farmacia con inyecciones intramusculares de ceftriaxona, un antibiótico adicional que se llama acitromicina, la colchicina, a veces un segundo antibiótico y la dexametasona de inicio. Eso está muy mal hecho. Aquí lo más importante es checar la oxigenación. ¿Y cómo vamos a checar la oxigenación? Si a veces no nos damos cuenta que nos está faltando el oxígeno. Lo importante es que en el futuro todos tengamos un oxímetro, y a eso voy a volver un poco más tarde, que son esos aparatitos que te pones en el dedo y te dicen si estás saturando más del 90%, que eso debe ser. Entonces, vamos a quitarnos de tanta medicina y decirle a la gente, si te empiezas a enfermar, si tienes fiebre y tos, dolor de garganta, chécate el oxígeno. No andes tomando una bola de cosas que, insisto, son inútiles y dañinas. A mí me sorprende recetas de médicos, de colegas, que indican todo eso, el paciente se gasta 3,000 pesos,
pero no le dicen que se compre un oxímetro que ya hay en cualquier tienda de aparatos médicos, que vale 400 pesos, 500 pesos, no le dicen que compre uno de esos y no le dicen que cheque el oxígeno, que eso es lo más importante, que no caigas en hipoxemia, porque cuando hay hipoxemia, y por eso estoy tardándome tanto en esto, estoy insistiendo tanto, acumulas una deuda de oxígeno de más de 5 días. Cuando ya te sientes mal y vas al hospital, puede ser que ya no te puedan sacar vivo, porque ya andas debiendo mucho oxígeno, el oxígeno de una semana, y ya no va a ser fácil que te saquen vivo. La inmunidad sabemos que la tienes en un principio, pero que si no tuviste un cuadro grave, como es la mayoría, la inmunidad se va perdiendo. Y muy probablemente la gente sale, se recupera, queda inmune, pero ¿por cuánto tiempo? Casi seguramente por no más de un año. ¿Qué quiere decir? Que no podemos apostar a la inmunidad de rebaño. Decir que vamos a esperar a que todos se infecten para que tengamos inmunidad de rebaño, entonces ya no nos enfermemos los demás, es decir algo que, de acuerdo con las evidencias actuales, es erróneo. No debe hacerse, va a costar demasiada enfermedad, demasiada muerte. También, vitaminas para las defensas, todo el mundo está tomando suplementos. Los deportistas además son muy dados a tomar todo tipo de vitaminas y todo tipo de suplementos. ¿Saben qué? No tomen nada. Tómense una torta de jamón del Chavo, lo que sea, eso es mejor que cualquier suplemento que se puedan tomar. La única vitamina que le puede faltar, sobre todo a quien no toma suficiente sol, es la vitamina D, la vitamina D3. Aquí, por ejemplo, hay un estudio de cohorte que mostró que quienes tenían deficiencia de vitamina D sí tenían más probabilidad de haber tenido COVID-19 y que puedan estar en un estado clínicamente más grave. Entonces, sí, yo recomiendo, a ver, la gente siempre quiere estar tomando vitaminas. No tomes multivitaminas, no solo no te sirve, te pueden hacer daño, te puedes intoxicar. Cuando te digan que quieres tomar vitaminas, toma nada más vitamina D. Vitamina D3. En México, por ejemplo, hay 2 marcas comunes, puede haber más, son las que yo utilizo generalmente, el Listofil, el Valmetrol, 4,000 unidades por semana. Hay quien se toma 5,000 unidades diarias. No, eso se toma por semana, 4,000 unidades y es más que suficiente. Si lo haces así, te la puedes tomar de por vida y no va a haber problema. No necesitas ninguna otra vitamina, a no ser que en el futuro desarrolles una deficiencia específica de alguna de las vitaminas. Hay que quitarnos esa cultura de tomar suplementos, frecuentemente de compañías piramidales, suplementos de todo tipo, y que si vas al gym necesitas estas proteínas para ponerte más fuerte, y a veces escondido te están dando anabólicos. Hay que quitarnos esa cultura. No se necesitan y pueden hacer más mal que bien. Vamos a necesitar vacunas. Una vacuna suele necesitar entre 10 y 15 años para su desarrollo y la gente dice, ¿por qué se tarda tanto la vacuna? No, es que esta vacuna va muy rápido. Es una vacuna que vamos a tener en menos de un año. No los 10 o 15 años tradicionales que requiere una vacuna para su desarrollo. Aquí está. Vamos a tener, de acuerdo, por ejemplo, ahora con la información de Pfizer y lo que acaba de reportar hoy mismo Gamaleya en Rusia, vacunas que son 90% eficaces o más. Eso es una muy buena noticia. Vamos a tener casi seguramente una buena vacuna, pero no nos equivoquemos. Este ensayo clínico, por ejemplo, de Pfizer, que muestra que su vacuna es muy buena, y muy probablemente va a ocurrir para otras vacunas, aunque sea eso, y ya tuviéramos hoy las vacunas, esas vacunas no nos van a resolver el problema de este momento, y a eso me refiero. Los interiores contra los exteriores. Miren, esto es de la página y del YouTube de la Organización Mundial de la Salud. Ellos nos dicen que durante el cubrebocas no uses, perdón, durante el ejercicio no uses cubrebocas. ¿Por qué? Sobre todo porque en exteriores el virus se difunde con mucha facilidad. En exteriores nunca vamos a tener esos eventos súper diseminadores. Desde luego, hay que tratar de mantener la distancia, sobre todo en manifestaciones masivas, como las que ha habido en las calles, pero si tú andas en un jardín, en un parque, perfectamente puedes andar trepado en tu bicicleta sin un cubrebocas, tráelo en la bolsa y cuando terminas te lo pones. Eh, es muy difícil correr con cubrebocas, no porque caigas en hipoxemia, sino porque te da una sensación de ahogo y porque se moja con mucha facilidad. Algunas, por ejemplo, en algunas instituciones de los Estados Unidos recomiendan inclusive correr con cubrebocas, pero inténtelo y van a ver que no es nada sencillo por la sensación que tienes. Eh, ¿Qué pasa en exteriores? En el fútbol, por ejemplo. Yo les puedo asegurar que en estas condiciones que ven aquí abajo jugando fútbol, nadie se va a infectar de COVID. Inclusive,
cuando hay dos jugadores en estrecha relación. ¿Por qué? Porque aunque tengan una relación relativamente cercana, se separan, el virus, aunque este jugador traiga el virus, este otro no lo va a adquirir porque está en exteriores y no alcanza a respirar un inóculo infectante. Si alguien se infecta, va a ser en estas condiciones. Este es el vestidor del antiguo. Ya me aclararon que esto no es una foto actual, es el Real Madrid, era el Real Madrid, me dicen también, yo no sé mucho de eso, que estos jugadores ya ni juegan en el Real Madrid. Pero bueno, lo que quiero decir es, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo se infectan los futbolistas? Los futbolistas no se infectan jugando fútbol. Los futbolistas se infectan en los vestidores, en las pachangas, en los restaurantes, con los amigos, en las fiestas familiares. Y esa idea de que los familiares, porque son familiares y los quieres mucho, no traen el virus, cuidado. Es así como se está enfermando mucha gente. ¿Qué implicaciones tiene entonces eso? Hay ahora también cubrebocas deportivos, entre comillas. No causan, los cubrebocas se han estudiado, no causan hipoxemia. Es falso que se aumente el CO2. Aquí hay un anuncio de una compañía promoviendo una mascarilla que a veces tienen válvulas de exhalación. Ojo, esas válvulas de exhalación no deben usarse porque son peligrosas para los demás. El aire sale sin filtrar. Pero el uso prolongado durante el ejercicio puede resultar muy incómodo y es difícil de tolerar. Quien vaya al gym lo que hay que asegurarnos en el gym es que haya ventanas abiertas, que haya un buen recambio de aire y que no estés respirando el mismo aire de todos los demás. Recuerden que en el gym hay mucho jadeo y un solo deportista que esté ahí en el gym haciendo ejercicio y que traiga el virus y que esté jadeando intensamente puede llenar todo el gym de virus y lo puedes respirar. Entonces, ojo, si van al gym, que esté muy bien ventilado. La Organización Mundial de la Salud recomienda no reutilizar la mascarilla desechable. Yo lo que digo es que si una mascarilla, como las mascarillas quirúrgicas que son de colorcito, está en perfecta condición, puedes reutilizarla, ¿por qué no? Y esto puede ser que me excomulguen por decir eso. Los cubrebocas tradicionalmente han sido desechables. En las condiciones actuales, lo que estamos aprendiendo es que inclusive los cubrebocas de alta eficiencia que eran desechables ya no lo son. Y estos que son los cubrebocas quirúrgicos puedan inclusive también reutilizarse. ¿Cómo? Déjalos descansar un tiempo y eso será todo lo que necesites. Mientras más cercanía, por ejemplo, en estas condiciones, seguramente aquí sí, un deporte de alto contacto y de cercanía, sobre todo de secreciones, fácilmente te pueden infectar de COVID. No aquí en el tenis. ¿Cómo te vas a infectar, sin embargo, en el tenis? Pues no por aquí, porque en exteriores difícilmente, o inclusive en interiores con techos altos. No, te vas a infectar, por ejemplo, en este que es el restaurante de un famoso club deportivo en Ciudad de México, en donde vas a jugar tenis, pero después te vas al restaurante. Y en el restaurante sí se puede dar porque están hablando por celular, están hablando fuerte, sobre todo si hay música, por eso se ha tendido a prohibir la música en los restaurantes. Aquí, por fortuna, pueden ver ustedes aquí que hay una ventana abierta. Eso es bueno. Preferentemente que circule el aire y que entre el aire del exterior, aunque no sean tan eficientes los calentadores y los aires acondicionados. Pero en estas circunstancias sí te puedes infectar de coronavirus, porque vas a estar respirando en un momento en que no traes un cubrebocas, por ejemplo. Recordarán, no sé si alguien conoció lo que pasó aquí cuando Novak Djokovic se le ocurrió que como ya estaban muy aburridos iba a hacer un torneo. Hizo un torneo de tenis que no pudieron terminar porque se infectaron. No se infectaron jugando tenis, no, se abrazaron, hicieron pachangas, aquí los tienen ver, hicieron reuniones en la noche, nunca pudieron terminar el torneo, porque antes de que terminara el torneo ya había mucha gente infectada. Conclusión entonces para los deportistas, no le tengas miedo a los exteriores. Sal y corre en la calle si tú quieres, en un parque, haz el ejercicio en tu casa con ventanas abiertas, pero si vas a un gym, ahí tienes un riesgo. Procura que esté bien ventilado el gym. Puedes jugar fútbol sin problema, pero si vas al vestidor, ventila muy bien el vestidor, porque a los jóvenes no les pasa nada, pero a lo mejor el entrenador ya tiene sus años, como yo, y el entrenador sí se puede infectar gravemente. Entonces, estas son implicaciones para el deporte. Miren ustedes, por ejemplo, en España, están teniendo una reactivación de la enfermedad. Aquí la ven ustedes. Tienen muchos más casos que al principio y sin embargo ya casi no hay muertos. ¿Por qué? Otra vez,
se están infectando más los jóvenes, pero sobre todo porque muy probablemente se están infectando con menos virus a través del uso masivo del cubrebocas. Y ven ustedes aquí, por ejemplo, en la playa, la sana distancia. La verdad es que en la playa no te vas a infectar así. En la playa no te vas a infectar, aunque hubiera aquí 10 personas juntas, no se van a infectar. El virus se esparce con mucha facilidad. Yo creo que estos límites que han puesto en las playas, la verdad, no sirven. El problema es cuando te metes al hotel, te metes al buffet y ahí hay 100 personas dentro del restaurante. Ese es el momento en que te vas a contagiar. En el futuro vamos a tener que favorecer los exteriores, aunque los aires acondicionados pierdan efectividad, vamos a tener que abrir más las ventanas, vamos a tener que hacer cambios de reingeniería, vamos a tener que preferir más los exteriores sobre los interiores. Esas serán las perspectivas, porque vamos a tener que tener perspectivas para la casa, la escuela, el trayecto, el autobús. ¿Cómo vas a subirte a un autobús donde van 100 personas, 50 personas cerrado? No te subas sin protección, sin un cubrebocas. Se puede agregar protección ocular, unos lentes, una careta, pero lo más importante es el cubrebocas. Ventilemos los centros de trabajo. En la diversión y el deporte preferamos los exteriores. Si tienen vestidores, ventilen muy bien sus vestidores. En actividades no deportivas, usen siempre el cubrebocas en todo espacio público. Son cosas que llegaron para quedarse, porque si queremos que esto se logre, se controle a través de la ansiada inmunidad de rebaño, difícilmente lo vamos a lograr. Esta es una fórmula a la que no me voy a referir ahorita, pero que lo que significa es que si nosotros queremos que esto se controle por inmunidad de rebaño, necesitamos 66% de la gente. Aquí hay una fórmula, no me meto ahorita con eso. Necesitamos que el 66% de la gente se infectara, y no solo que se infectara, que quedara inmune. Pero ya sabemos que mucha gente se infecta y que pierde la inmunidad rápidamente. Eso no lo vamos a lograr con la enfermedad. Tenemos que seguirnos cuidando de no enfermarnos, no caer en esa fatiga de pandemia. Necesitamos las vacunas, porque estoy a unos minutos de terminar. Esta es una gráfica que nos muestra que vamos a necesitar vacunas de alta eficacia y de alta cobertura. No lo dudemos, vamos a necesitar una vacuna para esto, y vamos a tener que tener vacunas que, digamos, para inmunidad natural de un 20% de los que ya se infectaron y que quedaron inmunes, vacunas, digamos, de un 80% de efectividad, coberturas del menos el 50% de la población. En ese 50% no está tan difícil. Sí, nada más que acuérdense que somos 130 millones de mexicanos, y que de esos 130 millones de mexicanos las vacunas van a estar 2 dosis. Entonces es como si fuéramos 260 millones de mexicanos que tienen que vacunarse. No va a ser nada fácil. La vacuna va a ser todo un reto. Y no nos equivoquemos. Aquí y ahora no tenemos la vacunación. Cuando tengamos la vacuna, todavía nos falta tener la vacunación. Lo que tenemos aquí y ahora son la sana distancia, el uso del cubrebocas en todo espacio cerrado, el ventilar los espacios cerrados, la higiene de manos y, como decía, en el caso de los deportes, ser muy razonables, muy racionales de cómo vamos a volver a las actividades. Si es en exteriores no hay mucho problema. El problema es cómo vamos a gestionar todas las actividades en interiores. Esta es una guerra, la podemos ganar. Necesitamos que ya tener esta cultura del oxímetro, y el que diga que tenga fiebre y tos, cheques el oxígeno, particularmente los que tengan edad avanzada, ver que no esté bajando de 90. Hay que estar en buenas condiciones. El ejercicio es fundamental para eso. Esta enfermedad trata mejor al que se encuentra físicamente mejor. Hay que evitar los mecanismos en el cual nos autoinoculemos, que es higiene de manos, no tocarnos la cara, pero decíamos, lo más importante es evitar las gotas grandes a menos de 1,5 metros, ponerte un cubrebocas, evitar los aerosoles, ventilar los espacios cerrados, cubreboca en todo espacio público, la calle y los parques son seguros, evita las aglomeraciones. El conocimiento te puede salvar la vida. Si sabes cómo se traduce esto, cómo se transmite y cómo te tienes que comportar, te puede salvar la vida. El manejo debe ser temprano, cómprate un oxímetro. Si tienes síntomas, consulta, hazte pruebas, hazte la prueba, checa tus contactos. No hay nada nuevo bajo el sol ya conocemos mucho de esta enfermedad, nos falta más por conocer. Si hay mucho nuevo bajo el sol, nos falta mucho por conocerlo, pero aquí y ahora ya sabemos, con la información que tenemos, prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Esto va a tener cambios muy importantes
en lo médico, lo social, lo político. Probablemente para que el Papa pueda dar su bendición a una plaza atiborrada nos falta todavía un tiempo. Aquí está el presidente Trump bajando de su primer acto de campaña. Yo creo que ya él desde entonces sabía que iba a perder la presidencia. Aunque yo creo que se convencía que no, pero está bajando de su primer acto de campaña donde esperaba 1 millón de asistentes y llegaron 60,000. Muy mal manejo de la pandemia, politización de la pandemia. Va a haber un rearreglo de las potencias económicas en el mundo. Va a haber cambios financieros, las bolsas de valores, lo que ustedes me digan. Cambios de la manera en la que se comportan los políticos y que van a tener que atender más al problema de la salud. La salud que ha estado olvidada, ha estado maltrecha, hospitales abandonados. Eso va a tener que cambiar porque no podemos volver a vivir una situación como la que estamos viviendo. Al final, decíamos, esta es mi última proyección, si quieres paz, prepárate para la guerra, como dicen las academias militares. Aquí está la Academia Militar de Madrid. No podemos abandonar las evidencias. El presidente Trump perdió las elecciones muy seguramente por su mal manejo de la pandemia, por haber politizado, por haberle echado la culpa al virus de los problemas, por haber dicho que esto no era un problema. Aquí están nada más los que se infectaron y él mismo en la Casa Blanca. La gente lo percibió. Él tenía la renovación en la bolsa y la perdió por un mal manejo de la pandemia. No politicemos eso. Atendamos la pandemia, atendamos las evidencias. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla. Doctor, excelente su presentación. Muchas La gracias. Universidad de Fútbol le agradece enormemente su participación en este 9º Congreso Internacional en Ciencias del Deporte. Me permito compartir la constancia que le otorgamos. Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte otorga la presente constancia como ponente a doctor Alejandro Macías Hernández, Ciencias del Deporte en la Nueva Normalidad, en nuestro congreso que se celebra el día 11 y 12 de noviembre del 2020. Le agradecemos enormemente, doctor, su participación y damos por cerrada la conferencia magistral que usted el día de hoy nos impartió. Muchas gracias, me siento muy honrado, son muy amables. Cuídense, por favor, que estén muy Muchas bien. gracias, doctor. Hasta luego.